Con Julio Cellini, antes de la pausa estábamos hablando de las reacciones en Colombia sobre este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro, y tú nos comentabas eso, ¿no? Es un cambio significativo, no menor. Pasamos del presidente Iván Duque, que reconocía un interinato, ahora esta visita del presidente Gustavo Petro llegando hasta el Palacio de Miraflores para consolidar esa nueva etapa entre las relaciones binacionales. Pero también en Venezuela se han dado reacciones a favor y reacciones en contra por parte de sectores de la oposición a esta visita. Julio. Mira, yo la verdad es que a veces no entiendo cuál es la lógica que, que tienen algunos de los principales dirigentes de la oposición. La verdad es que a veces es hasta frustrante escuchar cómo se le lanzan misiles al presidente Petro por haber venido a hacer lo que le corresponde hacer, reunirse con el presidente Maduro, toda vez como puente o para generarle confianza al gobierno de Maduro y hablarle sobre determinados temas. Además, si Petro está hablando de temas que como país a nosotros también nos interesan, como es que entremos otra vez en el sistema interamericano de derechos humanos, que podamos empezar nuestro reingreso en la Comunidad Andina de Naciones, que podamos tener en Petro un aliado al proceso de negociación de México. ¿Cómo se te ocurre caerle a palos a Petro por venirse a reunir con Maduro? Al contrario, busca tener con Petro canales de acercamiento, busca conseguir en Petro una especie pues, de puente con el gobierno y un aliado, por lo menos al proceso de negociación. Entonces a veces yo no entiendo cuál es la lógica. Julio, y lo que hablábamos, que se dio, bueno, que el mundo se ha dado cuenta que esas políticas de excluir, de apartar, de aislar a un país y de sancionarlo para hacer que cambien, pues sus políticas pues no originan ningún efecto y no logran los objetivos que buscaban. Es que además pareciera que se les dificulta el hecho de entender que las estrategias que se han puesto en marcha en los últimos años han fracasado. Y si usted pone en práctica una estrategia y la estrategia fracasa, usted tiene que revisar eso. Si usted no lo hace, usted en primer lugar es un irresponsable o en definitiva es un tonto. Porque si usted va por un camino y ese camino no le conduce a donde usted quiere llegar, usted tiene que probar otro camino. Y sobre todo si el camino alternativo es un camino más cierto, o sea, un camino un poquito más iluminado, quizás más largo, por supuesto difícil, con complicaciones, pero es un camino más cierto que los que hemos intentado en el pasado. Entonces, a veces yo no entiendo cuál es la lógica que priva. O sea, cuando se sientan a pensar en las estrategias, pareciera que lo conveniente es continuar por la misma con la que se han pegado. Equivocado que no da y en el medio rosa está un país que está esperando soluciones, que está esperando que la gente, que está esperando que los políticos interpreten cuál es el mensaje que tienen que dar y cuáles son las soluciones que están aspirando, y entonces ese país se ve frustrado. Por eso tú ves en las encuestas que la gente no cree ni en el gobierno ni en la oposición. Y a pesar de que el gobierno tiene un gran rechazo en la opinión pública, tampoco hay una alternativa para la gente. Entonces, eso, con miras a la elección presidencial del 2024 y con miras a la escogencia del precandidato presidencial de la oposición, yo no sé si eso esté siendo una prioridad para los partidos políticos venezolanos en este momento, que siguen desconectados de la gente. Tan desconectados como está el gobierno, están muchos de los partidos de la oposición y muchos de los dirigentes de la oposición que hoy quieren aspirar a ser candidatos presidenciales. Siguen conversando de primarias, de candidatos, cada día hay una nueva candidatura y 40, 50 candidatos. Sí, pero no hay una comprensión. Mientras que la población exige respuestas, porque ¿a quién le va a quedar entonces escoger el líder de la oposición? Creo que muchos a veces dicen, bueno, pero vean el ejemplo de Barinas, donde la población escogió, entonces están dejando a que el ciudadano sea quien resuelva esta situación, que escoja el líder de la oposición, porque es imposible para la oposición venezolana de verdad conseguir a su candidato. Sí, porque los ciudadanos no se sienten representados, los ciudadanos no se sienten protegidos de alguna forma, ni por el Estado, ni por los partidos políticos de oposición que deberían representar una alternativa a lo que hay hoy por hoy. Entonces, el ciudadano está en una situación de desprotección total, donde las instituciones lo han abandonado, donde los partidos políticos lo han abandonado, pero pretenden hacerse de su favor y de su apoyo para lograr tener espacios políticos. No, señor, los espacios políticos se ganan escuchando a la gente, interpretando a la gente y planteándole a la gente soluciones a sus problemas reales. Pero mientras haya una desconexión de la clase política venezolana, repito, del gobierno y de la oposición, del ciudadano,
y de sus aspiraciones, entonces este país no va a lograr avanzar y seguiremos por el camino que vamos. Y yo creo que hay que dar un golpe de timón importante en ese sentido, Rosa. O sea, los partidos de oposición tienen una gran responsabilidad con el país, el gobierno tiene una gran responsabilidad con el país. La gente claramente la está pasando mal y requiere soluciones. Y esas soluciones tienen que ser consensuadas. Por eso, otra vez, lo vuelvo a decir, o sea, la mesa de negociación es tan importante, porque ahí están sentados los dos principales actores políticos del país y por lo tanto esos actores políticos tienen responsabilidades y esos actores políticos tienen en esa mesa que ser representantes de las aspiraciones y de las necesidades de la gente. Entonces, bueno, ojalá que haya una mayor comprensión por parte de los actores políticos, especialmente de la oposición, de la realidad del país de hoy y también de la realidad internacional que no es la misma de hace unos años. Y en medio de esa realidad y con esa realidad hay que buscar soluciones al país, a la gente, hay que buscar utilizar positivamente hablando la realidad internacional que tenemos en favor de la redemocratización del país. Sí, Julio, en estos momentos debemos hacer una pausa. Comprendo lo que nos dices, pues hay obviamente pues como ese país político que está pensando en el tema de elecciones mientras la población está esperando soluciones a los distintos problemas y que se haga una comprensión de lo que está pasando en el mundo, del panorama geopolítico, los cambios que se están dando a nivel internacional y los cambios que requiere nuestro país Venezuela. Vamos ahora a una pausa. Pero antes les contamos que el presidente de Guinea-Bissau llegó a nuestro país Venezuela para revisar la agenda de cooperación.